32 minutos desde la hora 16 y estamos de vuelta en nuestra casa, en este espacio habitual, cotidiano, en este espacio que nos permite entrar en su casa, en este espacio aquí en Canal 11 donde debatimos los temas que nos involucran, tan como adelantábamos recién con Horacio, digamos, las altísimas temperaturas, la manifestación y comportamiento del río, los incendios, la grieta en el campo, la sequía. Manifestaciones que siempre están asociadas a lo que se denomina cambio climático. De eso vamos a hablar hoy. Pero como siempre decimos, ustedes van a ir viendo allí todos los clientes que nos acompañan, todo este gran equipo aquí en Canal 11 que está junto a nosotros. También quienes nos anuncian, quienes nos preparan desde una estética, quienes nos peinan, quienes nos visten, quienes nos trasladan. Estamos para abrir un ciclo un año más con gente muy valiosa, con gente muy rica desde el punto de vista del conocimiento, que nos va a dar la oportunidad de aprender, nos va a dar la oportunidad del análisis para saber de qué se trata esto que estamos viviendo y cuáles son esos caminos que nos posibles de transitar, donde tiene que ver con una actitud propositiva de ustedes, de nosotros, de todos. Y entonces el día que vamos a plantar un arbolito no nos sentimos tontos y decimos, no, mejor plantamos 3. Vamos a presentar a quienes nos acompañan en este panel que la verdad que me enorgullece hablar con ellos porque sé de la coherencia y del tránsito en la investigación. Enfrentar el desafío del cambio climático. El ingeniero Oscar Duarte. Hola Oscar, ¿cómo estamos? Hola Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Y con Oscar hablábamos de esto allá lejos y hace tiempo, cuando todavía estaba en actividad en la administración pública. Hoy es profesor, es ingeniero en recursos hídricos, en ciencias de la tierra y medio ambiente. Tiene un posgrado en gestión integral de recursos hídricos ante el cambio climático. También es docente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas en la Universidad Nacional del Litoral y en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y Betiana, que está allí junto a Oscar, es ingeniera agrónoma, es especialidad en climatología agrícola. ¿Cómo estamos, Betiana? Muy bien, muchas gracias. Viste que te dije que iba a ser muy relajadito, que nos sintiéramos cómodas, porque Betiana es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias también, y la cátedra de la que es parte se llama Climatología Agrícola. Climatología agrícola, porque para opinar del clima también hay que saber leer el clima y interpretar esos mapas que todos los días los estamos teniendo en todos los segmentos informativos. Tiene un posgrado en Fundamentos de Variabilidad Climática de la Universidad de Buenos Aires y en Bases y Herramientas para la Gestión del Cambio Climático. Y por Zoom, también un honor hablar con ellos. Vamos a hablar con Sergio Alejandro... Vamos a hablar con Héctor Bassani. Héctor Bassani es arquitecto con especialización en planificación participativa en políticas públicas. Flaxo Argentina se dedica a formar gente en la investigación y renueva, como siempre, un compromiso a la construcción de sociedades más justas. Héctor, ¿me estás recibiendo bien? Perfecto. Bueno, saludo a toda la audiencia, te deseo un éxito con el nuevo lanzamiento de programa. Que es un gusto. Vamos a terminar de presentarlos para que Patricia Lanasa, que también es diplomada superior en conflictos ambientales, se dedica a planificación y gestión de políticas públicas, trabaja también allí muy en conjunto y en equipo con Héctor. Actualmente es consultora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en el marco de un proyecto que se gestiona y del cual vamos a aprender, porque se está trabajando con la República Oriental del Uruguay y también aquí con gente de la provincia de Entre Ríos. Su objetivo es asesorar gobiernos locales y organizaciones que están ocupados en el cambio climático. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Me recibís bien?
Perfecto, buenas tardes, un gusto saludarles a todos. Bueno, el objetivo es que entre todo y cuando ustedes quieran hablar, agregar o incorporar algo, ante la cámara me levantan la mano y damos lugar para que esto sea bien participado. Y yo lo decía al principio, cuando hablábamos de cambio climático, cuando hablamos de esto que le está pasando a nuestra gran casa, que es el planeta, hablamos de causas, hablamos de comportamientos, hablamos de sistemas productivos, hablamos de un combo integral, Oscar. Lo decíamos allá lejos y hace tiempo. Sí, nosotros ya veníamos viendo este tema, digamos, que día a día las distintas variables meteorológicas, hidrológicas, tenían ya comportamientos, digamos, diferentes, y un poco el inicio de lo que nosotros decimos la variabilidad climática. Nosotros todavía, cuando esta variabilidad climática se perdure en el tiempo, comenzaremos a llamar cambio climático propiamente dicho. Estas alteraciones, como bien dijiste, se han dado y es cuestión de hacer un poquito de memoria, recordar para atrás en los años anteriores. Hemos tenido ráfagas de vientos históricas, donde han caído 1000 árboles en Paraná, si recordamos en el 2016. Recordamos las bajantes del río Paraná, que duró más de 3 años casi, donde prácticamente hace más de 70 años que no sucedía esa bajante. Valores de precipitaciones máximas que también han sido superadas históricamente, temperaturas máximas, y bueno, y esto es un poco lo que nosotros decíamos allá, como vos decías hace tiempo, decíamos que las variables, tanto meteorológicas, hidrológicas, se iban de alguna manera a descontrolar, superándose los valores máximos, las mínimas también aumentando, las temperaturas mínimas han seguido aumentando, y todo esto que hace ya prácticamente presente esta alteración climática que va a dar lugar a futuro a este cambio climático ya con nombre y apellido, ¿no? Exacto, Betiana, y vamos a introducir a la gente tu función en tu cátedra específicamente, que tiene que ver con el clima. ¿Qué es lo que monitorean? ¿En qué forma? ¿Qué es lo que investigan? ¿Qué es lo que enseñan? Bueno, la cátedra de climatología agrícola, de la cual soy parte ya hace varios años, somos un equipo conformado por gente que es investigadores del CONICET, como el doctor César Aguirre, el doctor Nicolás Maltese. Bueno, yo soy parte también de un equipo que involucra a varios. Y nosotros, digamos, nuestra función es la docencia, la investigación y la extensión en la facultad. Es decir, esa es la función que tiene el docente universitario. Y dentro de los proyectos de investigación, ¿no es cierto?, también se involucran becarios jóvenes que bueno, hacen sus tesis de becas doctorales o de becas de grado, ¿no es cierto? Me interesa puntualmente, y perdón la interrupción, me interesa puntualmente, como me hablaba de los últimos datos que han arrojado algunos datos de registro referidos al clima en distintas zonas de la Argentina. ¿Qué esos últimos datos, esos mapas que nos enviabas, y qué están manifestando? Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, nos estamos refiriendo a cambios en la temperatura y en los patrones climáticos en un periodo muy largo de tiempo, en un lapso muy largo. Estamos hablando de un siglo o más. ¿Un siglo o más? Exactamente. Para hablar de cambio climático tenemos que hablar de un periodo muy largo de tiempo. No es cambio climático, como decía Oscar, lo que ocurrió hace un año o hace 2 o hace 3 o hace una década, sino que involucra la variabilidad climática a lo largo de una serie muy larga de años. Lo que se ha observado es que este cambio climático que estamos viviendo, al cual llamamos calentamiento global, está asociado a un aumento sostenido de la temperatura media de la Tierra desde la era preindustrial hasta la actualidad, en coincidencia con el aumento de gases de efecto invernadero que se producen por la actividad humana.
No Por va a ejemplo, ser la emanación de gases. Exactamente. A ver, no va a ser el único, o sea, no es un cambio. El cambio climático siempre ocurrió desde que la Tierra es tierra, porque ocurrieron eventos, por ejemplo, cambios en el brillo del sol, pequeños cambios en la inclinación del eje de la Tierra o erupciones volcánicas, etcétera, que han provocado grandes cambios climáticos en nuestro planeta. Tenemos la era de las glaciaciones, ¿no es cierto? También cambios climáticos, calentamientos globales, pero lo que hace diferente con el resto de la antigüedad es que el resultado de este cambio climático es antropogénico, es decir, es el resultado de las actividades humanas, es decir, de las emanaciones de gases de efecto invernadero provocado por la quema de combustibles fósiles. Vamos a hacer un paréntesis ahí porque estamos viendo, mientras vos estás hablando, una serie de mapas de registro que después los vas a ir aplicando y los vas a ir explicando, sobre todo para que sepamos interpretar, cuando veamos mapas, cuando veamos estructuras. No lo vamos a hacer ahora porque quiero ir a hablar con Héctor. Héctor, nos estabas recibiendo, veo que Patricia también nos escucha atentamente. Digo, son cambios a largo plazo que hoy estamos viviendo las consecuencias. Creo que ya son varias las generaciones que en las escuelas se les enseña del cambio climático que iba a llegar, hoy está instalado, y nosotros decimos, y bueno, me dirán si contesta Oscar o Patricia, y tiene que ver con esto, ¿no? Las políticas públicas tuvieron que adaptarse y tuvieron que generar contenidos para enfrentar esto. ¿Cómo lo explicarían ustedes por una digamos, la función y el trabajo que ustedes hacen es mirar esto, analizar y a partir de un diagnóstico avanzar? Bien, tenemos, sí, el proceso es de plazos muy largos, como explicaban recién, pero podemos hacer comparaciones interdécadas si tomamos más de 30 años, por ejemplo. Quienes tienen menos de 30 años hoy difícilmente puedan registrar grandes cambios en el clima que viven, pero quienes tenemos más edad sí tenemos una vivencia, estamos experimentando este cambio en el clima que tiene un fuerte impacto y un fuerte empujoncito generado por la actividad humana, sin ninguna duda, y de hecho hay un especial interés a nivel de desarrollo de políticas públicas globalmente y también a nivel nacional para ir afrontando este cambio. Yo no hablaría de enfrentarlo, sino de afrontarlo. ¿Por qué? Porque es un hecho consumado, porque hay impactos que ya estamos viviendo hoy y vamos a tener impactos a futuro que son riesgos con los cuales tenemos mucha incertidumbre de cómo se van a comportar. Y en función de esto, el manejo que podamos hacer hoy de los impactos que tenemos nos va a ayudar a prepararnos para afrontar lo que viene para adelante. Perfecto. Si nosotros observamos, por ejemplo, nuestro Servicio Meteorológico Nacional, tal como vos decías, los informes sobre el estado del tiempo, el clima, las condiciones meteorológicas de corto y mediano plazo han ido cambiando con los años en nuestro país. Hoy el Servicio Meteorológico Nacional hace un gran esfuerzo por hablar no solo de cuál es el estado del tiempo y cuál es el porcentaje o la probabilidad de lluvia o no lluvia, sino que además nos indica cómo deberíamos comportarnos si se trata de una ola de calor, qué precauciones tenemos que tomar, en función de qué parámetros tenemos que comportarnos de tal o cual manera. Y esto es un cambio que tiene que ver con un criterio de construcción de política pública y de un gran esfuerzo por hacer que estas cuestiones tengan un nivel de capacidad de ser comunicadas al común de la población para que manejen un riesgo informado. Héctor, por lo que decía Patricia, habla de lo conductual,
habla de, y en un punto coincidía al decirnos, esto es un producto, quizás quienes tengan 30 años no se acuerden de los 30 anteriores y los 30 anteriores y los 30 anteriores, cómo se ha ido manifestando. La pregunta concreta es, Héctor, del tránsito interdisciplinar que has tenido y de esa transformación descriptiva, ¿de dónde venimos y en dónde estamos? Si lo pudieras decir en un concepto. ¿Me escuchás, Héctor? A ver si Héctor nos está escuchando. ¿Nos está escuchando? Sí, dice por ahí. A ver, que quizás esté un poco bajo el audio. Sí. A ver. Si me lo podés repetir, te lo agradezco. ¿Escuchás? Sí, la cuestión conductual que nos decía Patricia, de los últimos 30 y 60 y 70 años hacia atrás, han venido preparándonos para esto, el cambio de conducta tiene mucho que ver con esto. Si vos tuvieras que hacer una síntesis de tus investigaciones, de dónde venimos y en el hoy, en dónde estamos y en esos cambios que tenemos que hacer, sea de ejecución de políticas o conductual, hacia dónde vamos, ¿qué es lo que dirías? ¿De dónde venimos y dónde estamos? Bueno, te diría que anteriormente nos asombrábamos y ahora pensamos que esto que nos asombraba son cosas más cotidianas. Por ejemplo, entre el 2006 y el 2015 nosotros hemos visto que el aumento de la temperatura es de 0,87 grados, prácticamente 1 grado. Entonces, lo que empezamos a ver es cuáles son las cosas que nos están afectando. Y en esta cuestión que nos afecta, estamos viendo qué es lo que pasa en nuestras ciudades, cómo se están disminuyendo la cantidad de agua que nos ofrecen los glaciares, cómo se está dilatando los océanos. Bueno, por favor. Va a empezar a afectar. Entonces, Héctor, tenemos un problema de eco con su comunicación, ¿no? Así con la de Patricia se escucha mal la suya, se escucha mal. A lo mejor podemos arreglarlo técnicamente. Yo me quiero venir, señor director, un minutito nomás acá a hablar con Oscar mientras están. Dentro de un ratito vamos a hablar de esa variabilidad que podemos coincidir o no, pero lo cierto es que los calores de hoy le dejan, para ir a lo práctico, a lo que usted nos puede llegar a disparar una pregunta. Sí. Las hojas de las plantas se queman de una manera muy rara, sí, como si las quemaran con una lupa. Esto tiene que ver con las radiaciones solares. ¿Querés contestármelo en un ratito? Sí, cómo no. Estas preguntas, más las que usted haga, después de la pausa. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Paraná está cambiando, diversificando el perfil productivo, desarrollando la industria y la cultura, transformando la ciudad a través de la obra pública. Cuidando la sostenibilidad ambiental. Priorizando la inclusión y el diálogo. Modernizando la prestación de servicios municipales. Construimos juntos la ciudad capital.
Municipalidad de Paraná. Subite a la temporada incomparable del CAE. Derecho de pileta gratis todo el año. Con el Pacto Amigo, 30% de descuento todos los meses. Además de un 15% si te adherís al débito automático. Vení al CAE, el club que querés. Somos una provincia que trabaja por el futuro. Cuidando los recursos de todos, ordenamos las cuentas públicas y logramos con obras mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en cada rincón de nuestra provincia. Impulsando el valor de nuestras economías regionales, que hoy son protagonistas en el mundo. Priorizando el trabajo, la educación y la salud para generar nuevas oportunidades para crecer. Y acompañando al turismo, la cultura y la innovación porque es crear empleo y desarrollo. Establecimos las bases para transformar Entre Ríos. Hoy, al futuro, lo hacemos con vos. Gobierno de Entre Ríos. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amás. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida y Abser Seguros, asegurando tus experiencias. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esencial es que nos cuidemos entre todos. ENERSA te aconseja el uso responsable de la energía. Regula los aparatos de aire acondicionado en 24 grados. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta en un 5 y un 7%. Estos son los tips de ENERSA para un uso responsable de la energía. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. O entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andrés Pasos 250. Seguimos, se incorpora Alejandro Gómez. ¿Cómo está, Alejandro? Bien, ¿cómo andamos, Claudia? Por supuesto, acá saludamos a mis compañeros y a la audiencia.
técnico en meteorología, sinóptica y profesor de matemática y física. La ocupación actual, meteorólogo aeronáutico y meteorólogo para aplicaciones civiles y militares. Como vemos, en nuestro panel está integrado por riquísimas personas en cuanto a su trayectoria. Oscar, yo te había dejado pendiente una pregunta y tenía que ver con lo que vemos todos, de pronto recorriendo las plantas, los jardines, la parte verde, la manera rara en que se queman las hojas, como un efecto lupa, circular o puntualmente. ¿A qué se debe esto? Bueno, sin duda hemos pasado un verano realmente totalmente extraordinario en lo que hace a temperaturas, altas temperaturas. Se habla más de entre 60 y 70 años que no vivíamos un verano de esta magnitud, digamos, en lo que hace al aumento de temperatura, y sobre todo las temperaturas mínimas también han sido muy altas. Esto también era uno de los índices que yo siempre marcaba para el tema de cambio climático. A las plantas evidentemente se les produce un estrés hídrico donde la planta no resiste a estas altas temperaturas, un estrés térmico específicamente, y prácticamente hemos visto destruir toda la vegetación superficial, los cultivos, maíces totalmente secos. Nosotros estamos siguiendo con la cátedra también lo que es el arroz, y se nos ha secado hasta las represas donde se tomaba el agua, las arroceras. O sea que realmente han descendido los niveles freáticos, los niveles de acuíferos por más de 4 o 5 metros en muchos lugares de la provincia. O sea, esto es digamos, un tema, como bien vos decías, que hay que atender a las políticas públicas, porque las políticas hacen de que todo este tipo de cosas se tengan que anticipar, porque realmente la pérdida económica que esto es impresionante para toda la población en general, digamos, ¿no? Ahora sí, vamos nuevamente a Héctor. ¿Me estás escuchando un poquito mejor, Héctor? Ahí no estás teniendo audio, no estás. Fíjate si habilitaste el audio, porque hola. Ahí estamos, perfecto. Correcto, yo te estoy escuchando perfectamente, y lo que quisiera agregar a lo que dice es que nosotros estamos concretamente en proyectos de los cuales lo que hemos hecho, por ejemplo, son los escenarios futuros de cambio climático. Nosotros el programa de investigación de recursos de la Universidad de Buenos Aires, en el año 2017 hicimos los escenarios futuros para la ciudad de Concordia. Estos escenarios futuros tomamos del pasado reciente, del presente, y ahí vimos cuáles eran las temperaturas y qué cantidad de agua, de tormentas extremas había en ese momento, en ese lapso había 6 tormentas extremas, y con los datos del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático, y de datos del CIMA, el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, hicimos una proyección de los escenarios cercanos. Esa proyección nos dio que iba a haber una posibilidad de que se replicaran esas tormentas, pero en una cantidad mucho más alta, de 1.230 tormentas, y de 2040 se escucha abajo. No. 2100 teníamos 700 tormentas para esa magnitud. Te pido por favor, y media una disculpa, pónganse de acuerdo con Patricia que vamos a habilitar un solo micrófono, porque aquí tenemos un eco importante, Héctor, un eco importante. Recién no lo sentíamos cuando estaba Patricia. Ahora recibimos aquí en piso, y voy al tema meteorología. Recién una pregunta de la gente que está viendo en vivo y en directo, y nos dice, ¿por qué hay tanta imprecisión en el último tiempo? Que sí que llueve, que ya es inminente, que ya llega la lluvia, y la lluvia no llega. ¿Han aumentado los márgenes? ¿Esto tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, qué pregunta, ¿no es cierto? Sí, la imprecisión se ha ido acotando, ha ido disminuyendo desde hace tiempo, ¿no es cierto? Yo hace
casi 37 años que trabajo en esto, y desde el comienzo, digamos, de mi trabajo siempre, o sea, recién entonces aparecían las primeras imágenes de satélite, en fin, los elementos y los recursos con que se cuentan para poder trabajar han ido mejorando. No es que los meteorólogos seamos mejores, sino que los recursos son mejores, y el nivel de precisión ha mejorado considerablemente. Ahora, una situación particular, lo que está ocurriendo, por ejemplo, lo que ocurrió en estos días, ayer precisamente, la lluvia inminente. Bueno, las características de las condiciones meteorológicas que se están dando, de situaciones de inestabilidad aislada, marcan justamente esa característica. Anteayer yo estaba en Santa Fe, al mediodía fue un diluvio, entre 38 y 40 milímetros cayeron en el centro de la ciudad, cuando aquí en Paraná no tuvimos lluvia. Y al día de ayer, por ejemplo, apenas, aquí llegamos a tener ráfagas de viento en la ciudad. Sin embargo, en el aeropuerto tuvimos 6 milímetros de lluvia, tormenta con lluvia, y estamos relativamente cerca, a no más de 2 kilómetros. Esta descripción está en boca de toda la gente. Pero es normal, o sea, es cuando se pronostican condiciones de inestabilidad de tormentas aisladas, la misma palabra está justamente indicando la característica de que ese tipo de tormentas tiene un proceso en el cual tiene una etapa de vida que digamos no abarca grandes extensiones, tiene un recorrido. Finalmente esa nube, esa célula de tormenta se disipa y las condiciones mejoran temporariamente y volverá a aparecer en otro trayecto posterior. En ese interín es sobre ese lugar donde no llueve, pero bueno, es una cuestión bastante, ¿cómo te puedo decir? Muy aleatoria poder precisar exactamente que vaya a llover sobre la ciudad de Paraná, por ejemplo. Pero bueno, de hecho, ayer las lluvias llegaron al aeropuerto, por ejemplo, tuvimos 5 milímetros de lluvia, cuando aquí en la ciudad prácticamente no cayó una gota. Correcto. Betiana nos decía, es importante que la audiencia tenga conciencia de lo que es y en qué consiste el efecto invernadero, porque acá en este espacio también tenemos que hacer docencia, porque a veces pretendemos o creemos que sabemos lo que estamos diciendo y por ahí no se entiende. Te escuchamos, Betiana. ¿Qué debemos entender por ese efecto invernadero y las consecuencias que trae, no? Bueno, a raíz de la pregunta, hay que aclarar a la gente la diferencia entre lo que es condiciones meteorológicas o de tiempo actual o futuro, de lo que es clima, porque muchas veces se confunde y se habla de lo mismo, digamos. El tiempo meteorológico son las variables, los valores que toman las variables meteorológicas en un momento determinado y su predicción a futuro, a 2, 3, 4, 5 días. Mientras que clima es el estado medio de la atmósfera, es decir, que esas variables, como la temperatura, por ejemplo, se han promediado en un lapso de 30 años como mínimo o más. Entonces, cuando hablamos de cambio climático nos estamos refiriendo a eso, a un periodo largo en el que la temperatura ha experimentado un cambio, en este caso calentamiento global, de aumento de la temperatura. Tomamos como base la era preindustrial, es decir, alrededor de lo que es del 1850 al 1890, porque a partir de ahí se empezó a evidenciar un aumento en la concentración de dióxido de carbono, porque a partir de esa época comenzó la quema de combustibles fósiles, tanto para el transporte como para la obtención de energía, generando que la atmósfera vaya acumulando cada vez más concentración de gases de efecto invernadero. No quiere decir que los gases de efecto invernadero los produzca el hombre, básicamente siempre existieron. El dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, son gases que siempre existieron en la atmósfera y tienen ¿Por qué se llaman efecto invernadero? Porque a similitud de lo que sería lo que ocurre con un invernáculo, ¿sí?, esos gases son transparentes a la radiación solar, es decir, dejan pasar la radiación solar en onda corta y como efecto, digamos, todos los cuerpos que están en la Tierra, el suelo, las plantas, todos los seres vivos, aumentamos la temperatura y emitimos en
en tipo de radiación que es de onda larga o infrarroja, es decir, que no se puede ver. Esa radiación la atrapan esos gases, ¿sí? Hacen como de techo de invernáculo y no la dejan escapar al espacio, al exterior. Por lo tanto, aumenta la temperatura. Los gases de efecto invernadero posibilitan la vida en la Tierra y que la Tierra alcance una temperatura promedio de unos 15 grados centígrados. Lo que sucedió en estos últimos 100 años, 150 años, es un aumento en la concentración de esos gases producto de las emanaciones de la quema de combustibles fósiles. Como se produjo un aumento en la concentración de esos gases, se produce un aumento del efecto invernadero y por lo tanto un aumento de la temperatura. De la temperatura. Exactamente. Clarísimo. A ver, seguimos intentando hablar con Héctor, porque me parecía interesante lo que estábamos tratando de explicar. A ver si ahora podemos con un poquito más de calidad de audio, y te pido disculpas. Vos querías decir una idea que estaba asociada a, bueno, yo te preguntaba de dónde veníamos y de dónde estamos, ¿no? Hola, hola. Sí, perfecto, te escucho. Sí, ¿de dónde veníamos? Te escucho. Perfecto acá. Bueno, venimos de abordar las cuestiones desde la mitigación y ahora vamos hacia la adaptación. ¿Qué es esto de la adaptación? Nosotros estamos mirando cómo serían los escenarios futuros. Eso era lo que estaba comentándole, que habíamos mirado, que habíamos hecho los estudios con el programa, el PIRNA, el de la Universidad de Buenos Aires, habíamos hecho estudios. ¿Podés hablar esto? Porque no escucho. Sí, no, habíamos hecho estudios del pasado reciente y del presente, y teníamos en ese momento 6 eventos extremos de lluvia, de precipitaciones extremas en Concordia. Con los datos del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y del CIMA, hemos hecho las proyecciones a los escenarios cercanos, de futuro cercano, que son hasta el 2040, y de esas precipitaciones, que eran 6 en aquel momento, pasamos a tener una posibilidad de alrededor de 230 precipitaciones, y del pasado reciente al pasado lejano, o sea, del 2040 al 2100, teníamos 700 más. Esto no es un pronóstico, sino que es una proyección de escenarios posibles, y esto nos permite de alguna manera empezar a pensar cómo diseñamos las ciudades, cuando sabemos la cantidad de agua que va a caer. Entonces nosotros planteamos que ya no podemos seguir haciendo los ordenamientos territoriales sin tener en claro cuáles van a ser las lluvias que vamos a tener, la cantidad de agua que vamos a tener sobre la ciudad, cuáles van a ser los drenajes que vamos a tener que abordar y cuáles va a ser la cantidad de energía que vamos a estar necesitando. Esto es todo lo que la teoría nos está diciendo de adaptación al cambio climático, de mitigación, cómo la vamos adaptando a las políticas públicas que vamos formulando. También lo otro que hacemos es hallar los índices de vulnerabilidad social ante desastres, y estudiamos la cantidad de desastres que tendría que soportar un sector vulnerable, y con esos índices de vulnerabilidad los mapeamos, identificamos las zonas donde tienen más conflictos y riesgos, y vemos qué políticas hay que implementar. Entonces nosotros estamos empezando a abordar la problemática del cambio climático desde los riesgos, explicando cuáles son los riesgos que tiene que soportar la gente. Exacto. Esto, por ejemplo, déjeme una preguntita, haga una pausa ahí, haga una pausa ahí. La producción rural lo analizamos con Claris LBP en el año 12 para la costa, para el sector de Junín, Pergamino y Venado Tuerto, que es considerado el triángulo de oro de la producción rural, y ahí hicimos un análisis de los escenarios futuros que iba a haber, y la gente de INTA Pergamino fue diseñando qué semillas teníamos que empezar a usar para soportar estos cambios climáticos. Entonces, que hay avances en estas líneas, que hay avance
en la producción, y tenemos escenarios futuros también de qué producción tendríamos en el Oscar, perdón, le pido un minuto, Héctor, les pido un minuto, haga una pausita ahí que yo quiero conformar para no confundir a la audiencia, no quiero confundir a la audiencia. Usted estaba hablando de la necesidad de una planificación acorde a datos que se ven, estas planificaciones que ustedes están proyectando es hacia futuro, y yo me quedo con las ganas de preguntarle muy sintéticamente cómo entendemos este periodo de sequía, de ríos bajos, de arroyos que se secan. ¿Puede explicar mejor, profesor? ¿Te escucho? ¿Estamos mejor ahí? Sí, yo te escucho. Tengo retorno tuyo, me falta tu imagen, nada más. Bueno, pero no tengo desaparecido la imagen, no importa. Estos procesos como el que estamos viviendo, esta sequía que dura 3 años, que genera impactos muy importantes a nivel de nuestros sistemas productivos, pero también a nivel de la vida en nuestras ciudades y en nuestras áreas urbanas, y para las comunidades de pequeñas poblaciones vinculadas a la actividad agropecuaria también, son parte de las nuevas condiciones que vamos a soportar de aquí para adelante, pero tenemos una gran incertidumbre con respecto a con qué frecuencia se van a producir, qué impactos futuros van a tener, más graves o menos graves, en tanto y cuanto la variabilidad del clima, de la que hablaban los colegas que están en el piso, la variabilidad futura del clima, es una cosa en relación a la cual tenemos mucha incertidumbre. Porque los modelos climáticos globales no pueden explicar algunos fenómenos todavía, porque son imperfectos, porque si bien tenemos mucha más información y de mucha mejor calidad, siguen quedando dudas, hay informes que tienen mucha dispersión. Esto quiere decir que los resultados de distintas investigaciones ofrecen datos que no siempre van todos en la misma línea. Cuando hablamos de dispersión quiere decir que hay muchos resultados diferentes para una misma pregunta, y eso nos genera un nivel de confianza que no es muy alto con respecto a la variabilidad climática en el futuro y al clima futuro, a cómo se va a ir reestructurando. En función de eso es que estamos, de algún modo, haciendo un gran esfuerzo para canalizar recursos que no solo vayan a mitigar los impactos que estamos sufriendo hoy, las consecuencias palpables que vivimos todos los días, sino que nos ayuden a prepararnos o a anticipar o a prevenir probables impactos en el futuro que seguramente, y en función de los últimos informes, van a ser más frecuentes y van a ser más intensos. Un segundito, que acá quiero escuchar a Oscar, que me quiere hacer una acotación. Sí, yo lo que entiendo lo que dice Patricia, pero de alguna manera yo me parece que también, y al público que hoy estamos hablándoles, tenemos que hacerle ver de que de alguna manera esta adaptación, son las dos palabras mágicas acá, adaptación y mitigación, digamos, ¿no? Pero la adaptación es que cómo hacemos nosotros todos los días para sufrir este tema de estos calores que van a ser permanentes. Un ejemplo, los horarios de clase tendremos que dejarlo así, o serán que habrá que cambiar el horario de clase. Hay que arbolar mucho más la ciudad. Tenemos que cambiar el sistema constructivo de las casas. O sea, esas son las cosas concretas que la gente, me parece, tiene que ir demandando hoy, porque ya está presente esto. Hoy hace de que todo esto lo que dice Patricia y me parece fantástico, y son políticas, pero de alguna manera esto el hombre común de la calle tiene que tomarlo, porque es una cosa que le está afectando, ya le está afectando. Tema de enfermedades tropicales nuevas, enfermedades de las plantas nuevas.
O sea, nuevas no, que han venido de zonas tropicales hacia acá. O sea, se habla de una tropicalización. Todavía no hay tanta humedad como para tropicalizarse, pero de alguna manera ya tenemos ambientes propicios. Entonces, tenemos que adaptarnos, digamos, esa adaptación ya la tenemos presente. Y son políticas que ya tenemos que poner en marcha, porque de alguna manera, si no, la persona común, todos nosotros estamos sufriendo estas cosas. Claro. Y este verano fue un claro ejemplo del sufrimiento. No se sale a la calle porque no se puede salir más por la temperatura que hay. Entonces, estas son las cosas que la ciudad, la provincia y el país tiene, y el mundo en general tiene que solucionar de forma inmediata. Lo que pasa es que evidentemente esto va a llevar un cambio profundo. Si yo digo que hay algún cambio, ese es el cambio más importante que tenemos que hacer como sociedad. Exacto, el actitudinal. Y Betiana, me interesa que expliques unos mapas, la interpretación de los mapas que te vamos a mostrar ahora, que vos me mandabas por mail esta mañana, donde están un informe que lo elaboraron ustedes, digamos, que lo recibieron ustedes en el ámbito nacional y que hablan de esto, ¿no? De las distintas temperaturas que han variado y son los últimos resultados con que contamos. A ver si las podemos ver ahora. Enseguidita, el mapa de la República Argentina, creo que sigue a ese. Eso tiene que ver con no, eso es, en realidad son anomalías del Servicio Meteorológico Nacional. Ahí estamos leyendo ese mapa. A ver. No lo elaboramos nosotros, sino que es información al público del Servicio Meteorológico Nacional. No tiene que ver con esto, no es climático, es decir, el periodo que se ve ahí es de la última ola de calor que tuvo lugar, no alcanzo a leer, pero creo que es los primeros días de marzo que está mostrando. La gente tuvo a disposición y vio ese mapa, muchos lo vieron, pero esto tiene que ver con la ola de calor, esta última, que fueron una de las 9 olas de calor que tuvimos en nuestro país, que sí está relacionado con el cambio climático, pero que también está relacionado con una variabilidad natural del clima que tiene que ver con el fenómeno ENSO o el Niño, más conocido por la gente, o la Niña. En este momento estamos en la fase fría, es decir, la Niña. Entonces genera condiciones de sequía y eso hace que el aumento de las temperaturas y sumado a otros factores más se prolonguen e intensifiquen las olas de calor, que en un escenario de altas temperaturas que se vienen produciendo por el cambio climático se intensifican aún más todavía. Las anomalías térmicas son variaciones en grados de temperatura por encima del valor medio normal. Para que aprendamos a leer, vemos que Entre Ríos ahí, por ejemplo, figura en una zona sumamente oscura. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que tiene una anomalía de 8 grados, alrededor de 7 y 8 grados por encima de lo normal, del valor normal para esa época. Esto es en el mes de marzo. No es mes, creo que toma, no alcanzo a leer, pero primera década es. Perdón, pensé que te refería a los grados. No, lo que leía, el mapa dice primera década de marzo, es decir, los primeros 10 días de marzo, no todo el mes. Primeros 10 días. 10 días, es decir, estamos con valores por encima de los valores normales, pero valores muy altos, valores de 7 grados, 8 grados. Sí, te escucho, Alejandro, con relación a eso mismo. No, lo que ella trataba de ver en el mapa, claro, sí, tiene que ser los primeros días de marzo, porque estamos a hoy, 16 de marzo. 16 de marzo. Este cómputo es desde el 1 hasta el 10, ¿no es cierto? O sea que, y es cierto, la cantidad de olas de calor en este verano han sido, es un verano, como acá dijo Oscar, extraordinario. Cuando en lo normal estamos hablando de en periodos estivales de olas de calor entre 3 y 4 durante el periodo del verano, y en este caso se ha incrementado de una manera extraordinaria. O sea, el tema de las palabras, no es que estamos magnificando palabras, decir una palabra extraordinaria, no, realmente fue extraordinario. Ahí tenemos el próximo mapa, que también tiene que ver con estas mismas conclusiones, que toda la parte centro-norte está en un rojo intenso. Claro, eso está mostrando temperatura, es decir, la temperatura que ya no es anomalía, no es valores por encima de lo normal o el promedio, sino que son temperaturas. Es decir, las temperaturas que alcanzó en este caso la región de Entre Ríos
bueno, no alcanzo a leer, pero creo que son 36 grados. Sí, Sí. digamos toda la parte nuestra y todo el norte argentino Sí, con este sí. mismo fenómeno. Vemos que lo que queda fuera del rojo son muy pocas provincias. Hablando de que valores normales de marzo estamos alrededor de los 22 grados para el mes de marzo, ¿no es cierto, Alejandro? Aproximadamente, sí. 22 grados, y estamos con valores de 36 grados en estos primeros 10 días. Vos Entonces, decías, ustedes ahí en la cátedra y una suerte de mini conclusión, porque quiero escuchar a otro de los panelistas. Cuando hablamos de esto, el cambio climático, cuando hablamos del clima y las consecuencias, ¿cuál sería la actitud propositiva que tendríamos que tener? Yo cuando presenté el programa dije, esto del cambio climático, efectos invernaderos y todo lo demás lo estamos hablando de hace mucho, las escuelas se enseñaba, el tema es hoy, recién Oscar algo hizo un primer trazo, dijo a la gente, hay que decirle, necesitan redefinir otras cuestiones para la gente, horario de comercio, horario de la escuela, horario en que vamos a extender. ¿Qué conclusión sacan ustedes mirando este escenario? Bueno, en coincidencia con lo que dijo Oscar, es algo que nos toca a todos, es decir, no es solamente los tomadores de decisión de las políticas los que deben establecer las políticas de adaptación y mitigación, sino que cada uno de nosotros va a sufrir y sufre las consecuencias del cambio climático y mucho más los que vienen, es decir, la futura generación. Entonces, nosotros somos parte del cambio climático, nosotros somos los responsables del cambio climático. Con cada accionar de mi vida diaria, estoy impactando en el ambiente, desde que ando en mi vehículo, desde que genero residuos, desde que utilizo la energía para calefaccionarme o refrigerarme. Entonces, la acción individual de cada uno va a partir de la concientización que tiene que tomar la gente acerca de este problema, que es, para mí, debería estar en la agenda pública en primer lugar, porque es un problema muy importante que va a afectar y afecta la vida de la gente. Entonces, yo creo que el accionar por el clima, aparte de las políticas que se puedan implementar, debe ser individual. Individual. Políticas y una actitud individual. Betiana, 1.000.000 de gracias. ¿Te sentiste cómoda? Sí, muy bien, muchas gracias. Y no quedamos aquí porque vamos a seguir trayendo este programa. A ustedes les pido un segundito nada más. Yo les recomiendo cómo nos trasladamos para viajar con seguridad y confort. Escuche esta tanda. Bueno. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Acá estamos y lo último que dijo Betiana fue políticas públicas y yo me voy a Patricia. Patricia, entiendo que estás trabajando en un proyecto donde está trabajando Argentina, Uruguay, Entre Ríos también. Tiene que ver con planificación. Explícame un poquito esto. Proyecto de adaptación de ciudades, ecosistemas costeros vulnerables del bajo río Uruguay. Es un proyecto binacional que tiene financiamiento del Fondo de Adaptación, del Fondo del Clima, y viene siendo desarrollado por dos países en la búsqueda de compatibilizar cuestiones que no cambian o que necesitan resoluciones en común. De algún modo nos pasa lo mismo en nuestros territorios provinciales o en ciudades colinderas donde no podemos gestionar algunos problemas si no los hacemos en simultáneo. El proyecto tiene algunos componentes que se orientan a trabajar la cuestión de la definición de modelos de planificación, de formas de tomar y construir decisiones, de cómo ordenar los territorios, algunos componentes que tienen que ver con acciones puntuales que están relacionadas con blindar algunas áreas que están muy expuestas, que son bienes de significación importantes para el funcionamiento de algunas de nuestras ciudades, y en la construcción de algunos parques inundables, que son parte de un proceso también de sensibilización e involucramiento donde
esperamos aprender entre todos el hecho de que gradualmente no solo tenemos que dejar de ser una sociedad que consuma menos energía fósil y pase a otros tipos de energía, sino que tenemos que ser sociedades que aprendamos a que le vamos a tener que devolver territorio al río, Uruguay en este caso, pero también a los ríos y los arroyos interiores, porque hemos invadido, es decir, buena parte de nuestra población en Argentina vive muy cerca de cursos de agua y nos hemos comportado como si nos pudiéramos domesticar y en realidad vamos a tener que adaptarnos a nuevas condiciones. Y por último tiene un componente muy fuerte que está vinculado a lo que es la gestión de los riesgos hidroclimáticos presentes. Subyace a esto la conciencia de que no tenemos problemas ambientales. Todos los problemas que tenemos a esta altura del partido son socioambientales. Las causas naturales de estos eventos están siendo complejizadas y agravadas mucho por la intervención de la actividad humana y tenemos que lograr un proceso de transición de las prácticas que teníamos hasta ahora en lo individual, pero también en lo productivo, en lo colectivo, en las formas de consumir y de organizar nuestra vida, que implique una transición justa. Esto es, no podemos generar cambios drásticos que implique que buena parte de la población se quede sin empleo, por ejemplo. Perfecto. Hace una pausa ahí, hace una pausa. Te pido, por favor, que hagas una pausa porque en línea con lo que me estás diciendo... En línea con lo que estás diciendo, acá está Horacio Enrique, y quiero que lo escuches atentamente, porque vos hablabas de los cursos de agua. Y Horacio Enrique es director ejecutivo de Fundación Ecurbano, viene trabajando desde hace muchos años en un programa de sensibilización y cultura del agua, con incursiones en los últimos años muy concretas en los colegios. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar felicitarte porque el panel es la verdad que estábamos acá con Cosita Romero escuchando con los ojos y coincido en lo que han dicho. Yo creo que hay una palabra clave que es la resiliencia también. La agenda del cambio climático, además de plantear la mitigación y la adaptación, creo que dentro de la adaptación está generar capacidad para adaptarnos justamente, ¿no? Tener, como dice ella, incorporar una nueva forma de habitar y de consumir. Por eso nosotros particularmente ponemos foco en la educación, particularmente en la pedagogía ambiental, que tiene que ver con las primeras infancias, ¿no? Y que está atravesada por lo que sería el paradigma del cuidado, ¿no? Volver, si se quiere, culturalmente a cuidar la energía, el agua, bueno, por supuesto, hábitos que hoy ya no se pueden discutir, como la clasificación en origen o la separación de residuos. Pasó claramente acá la cuestión del arbolado, lo decía Oscar. El arbolado hoy está considerado parte de la infraestructura de salud pública de una ciudad. Y está comprobado por los estudios que cuando hay una calle que está arbolada son varios grados menos. Y como decíamos hoy, está afectando la salud este nivel de calor. Entonces digo, alguien lo dijo, creo que hay agendas que se superponen, esferas que se relacionan. El tiempo es un recurso no renovable. Creo que, como lo dijo acá alguien en el panel, hay que incidir en estas nuevas políticas que sean sumamente creativas para abordar la complejidad que tiene este escenario que trae la crisis climática, el aumento de la temperatura y bueno, todos estos fenómenos, eventos tan fuertes, no tan... Vos hoy tenés la posibilidad de estar en una cátedra donde se analizan estas cuestiones y otras. ¿Cuál es el mensaje central y las inquietudes que surgen en el estudiantado universitario con relación a este problema, ¿no? Porque ahí ya no se habla a nivel, hay más calor, menos calor. ¿De qué se habla? No, bueno, yo tengo ya bastantes años de cátedra, así que ha cambiado muchas veces el alumno, ¿no? Y nosotros hemos cambiado, por supuesto. El alumno hace un tiempo atrás, la parte de cambio climático, nadie no interesaba, digamos. No interesaba. No interesaba. Hoy prácticamente, y yo vengo de este momento de la facultad y estamos charlando hoy de cómo se secó el maíz aquí en la zona de Nogoyá, en la zona de Victoria. O sea, hay una acción directa, digamos, del clima sobre los cultivos, o sea, la producción agropecuaria. O sea, hoy hemos perdido, vamos a perder, hoy no hay pasto para darle de comer a las vacas y por lo tanto no va a haber carne para el invierno. O sea, ¿qué significa esto? Esto son cosas que, repito, yo creo que todas estas planificaciones están perfectas, pero hay
muchas cosas que ya tenemos que tomar decisiones. Y hoy se habla de esa digamos, la forma inmediata que hay que resolver estos problemas. Hay que resolver estos problemas en forma inmediata. Me quedo con esto, ¿no? El alumno universitario que hasta hace unos años atrás no le daba tanta incidencia o tanta importancia al cambio climático, y hoy es uno de los temas. Alejandro, digo, ¿qué es lo que más te preocupa de todo este emergente, de todo esto que decimos, cambio climático, calentamiento global? Hoy ya no son palabras abstractas, hoy ya son fotos, hoy ya son videos en las redes, hoy es la crisis. Bueno, ¿qué me preocupa? Me preocupa que yo creo que a este ritmo de consumo, no, digamos, literalmente es como que la cantidad de personas que habitan ya el planeta es tal que me parece que a este ritmo de consumo el planeta no va a aguantar. Y yo creo que en la proyección que llevamos, tal vez, no sé si aguanta 50 años más a este nivel de consumo. Entonces, creo que una cuestión importante, bueno, hablábamos aquí de algunas cuestiones y lo que decía Oscar, algo urgente, concreto, es el tema de poner en práctica el famoso triángulo de las 3 R's, ¿no es cierto? Reducir, reciclar y reutilizar. Es fundamental para el comienzo o el primer puntapié de dar una cuestión de lo que decía Betiana también, de qué comenzamos a hacer desde nuestro punto, desde lo individual, para tratar de revertir un poco esto. Pero de nada sirve tampoco lo que individualmente se puede hacer si no hay un marco que respete justamente lo que se plantea, digamos, decir, bueno, a nivel mundial los países industrializados tienen que tomar en serio esto para realmente reducir el nivel de emisión y con eso justamente las temperaturas. Cortito. Es ponerle el cascabel al gato. O sea, ¿quiénes son los que contaminan? ¿Quiénes son los que hacen efecto invernadero más importante? Estados Unidos y China. Que son los que no firman los acuerdos internacionales. Perfecto. ¿Me querías decir algo, cortito? No, quería justamente afirmar un poco esto, ¿no? Alguien habló de transición justa, nosotros tenemos un desafío además, como alguien lo planteó, esto no es ecología, es socioambiental. Nosotros tenemos la pobreza, por eso la transición también tiene que ser justa y permitirnos trabajar para que también nuestras sociedades salgan de la pobreza. Eso implica que los que tienen que reducir la huella de carbono y la huella del consumo son justamente los países centrales. Que se han negado históricamente, se reúnen internacionalmente y en los grandes foros, siempre los grandes Esto también tiene una discusión política de fondo, pero hoy el mundo se enfrenta a nuevos paradigmas, la economía circular, los empleos verdes, nuevas agendas que van a tratar de ir como paliando, pero el modelo es la gran discusión, ¿no? Y es lo que va a venir y lo que tenemos que hacer que prenda fuertemente para cambiar esto. Patricia, te tengo que dejar un abrazo fuerte a tu compañero. Tuvimos muchos inconvenientes técnicos, los vamos a tratar de solucionar para una próxima vez porque son riquísimas las charlas que nos pueden dar y me interesa, quedaron muchísimos temas pendientes. Gracias por la participación y la paciencia. A los dos les digo, me mando un saludo. A ustedes, impecable. Como siempre, me honra tener gente que avesada en el tema, que viene de una trayectoria, que desde hace rato construye la coherencia de decir alerta, alerta, alerta. Hoy ya la alerta ya no la damos más. Hoy decimos, bueno, aprendamos a comportarnos de otra manera porque nuestra casa común, como me gusta el término que un colega, amigo y periodista lo venía diciendo ya lejos de hace tiempo y parecía una prosa romántica. Hoy la casa común nos pide... Hoy la Casa Común nos pide que la atendamos. Patricia, un concepto. Preocuparnos y empecemos a ocuparnos y tengamos en claro que nuestra mayor responsabilidad son las poblaciones más vulnerables y más empobrecidas, que son las que más van a sufrir y de hecho ya están sufriendo estos impactos. Muchísimas gracias por la posibilidad de compartir esta mesa. Gracias a ustedes, un orgullo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y yo tengo que irme a las noticias agradeciendo a la gente que me ha acompañado. Gracias Horacio, porque lo hicimos venir así como urgente, porque bueno, su agenda se complicó. Carolina, ¿estás allí? Nosotros terminando nuestro primer debate donde le hemos propuesto a la audiencia repensar lo que nos está pasando, ¿no?